Soy María Andrea Nieto y esto es El Control. Hoy le damos el control a un intento de sabotaje electoral. Sí, todo tan coincidencial, justo faltando 10 días para las elecciones de Congreso y de las consultas internas de los partidos para determinar los candidatos presidenciales. Así lo anunció Francisco Maltés, el presidente de la CUT, que dijo que ante la gravedad de los hechos políticos, económicos y sociales que vive nuestro país, entre los cuales se encuentran las amenazas sistemáticas y el chantaje, la estigmatización y el asesinato de líderes sociales y sindicales, ante los graves hechos de carestía que son patrocinados, promovidos por el gobierno nacional, que ha venido autorizando alzas en los servicios públicos domiciliarios de más del 10%, también en la gasolina de cerca del 11%, en la tasa de interés del cerca del 28%, en las tarifas del SOAT del 12.7%. Asimismo, ante la incapacidad del gobierno de mantener el precio del dólar estable, lo cual incide en el consumo, en la importación de alimentos que consumimos diariamente, que son cerca de 14 millones de toneladas de importados, se ha disparado la carestía. Ante estos hechos, la CUT y el Comité Nacional de Paro hemos acordado convocar a la nación para una gran protesta contra la carestía y su responsable, el presidente Duque, el 3 de marzo. Movilizaciones pacíficas en todas las capitales del país. Que dizque una gran protesta contra la carestía. El mismo Francisco Maltés, que el año pasado, en el mes de noviembre, celebró que el gobierno incrementara en un 10.07% el salario mínimo legal vigente para los trabajadores en Colombia. Qué ironía, ¿no? Surgen varias preguntas. ¿Será que los del Comité del Paro no son conscientes que con su paro del año pasado contribuyeron a que las ciudades quedaran desabastecidas, que el precio de los alimentos aumentara, que murieran 2 bebés por cuenta de los bloqueos miserables y que como legado en Bogotá quedaron varios portales de Transmilenio en manos de criminales? ¿La inflación mundial es culpa del presidente Duque? Así les contestó el mandatario. Lo que no se puede es buscar la politización del proceso inflacionario, que es un fenómeno mundial. Nosotros cerramos el año pasado con una inflación que fue inferior a la de 2015 o la de 2016. Y que en esto no se trate de buscar una justificación para alterar la reactivación de nuestro país. Colombia hoy lo que necesita es progreso. Pero surgen más preguntas. ¿No será que toda esta movilización es un evento en la campaña al Congreso de alguno de los miembros del Comité del Paro e incluso de la campaña presidencial de Gustavo Petro? Porque el dirigente de FECODE, Nelson Alarcón, durante el año pasado en el paro, dijo que estas protestas eran buscando adueñarse del poder. Recordemos el video que se hizo viral del dirigente de FECODE en ese momento. Esto está en largo aliento, esto es para llegar con miras al 2022 y seguir mucho más allá, para derrotar al centro democrático, para derrotar la ultraderecha y llegar al poder en el 2022. Y ¡oh, sorpresa! Nelson Alarcón después terminó siendo candidato al Senado por el Partido Verde. O la líder estudiantil Jennifer Pedraza, gran escudera del precandidato presidencial Jorge Enrique Robledo. O sorpresa, hoy, después de haber sido vocera del cruento paro del año pasado, resulta que aprovechó y pavimentó su candidatura a la Cámara de Bogotá en las listas de la coalición de la Centro Esperanza. Entonces, ¿qué? ¿Esto es una lucha social o en realidad son eventos de campañas politiqueras que se aprovechan del hambre y las necesidades para salir a prometer mentiras y usufructuarse del dolor de las personas? ¿No fueron suficientes 2 bebés muertos por cuenta de los bloqueos en ese paro? Y claro, usan el tema de la carestía de los alimentos a nivel mundial, que es una realidad, para hacer campaña y se aprovechan de la ignorancia y desconocimiento de las personas para producir miedo y rabia y sacar a la gente a la calle engañada y prometiéndoles
que ellos, los progres, sí les van a cambiar la vida. Así como Petro se la cambió a tantas personas en Bogotá durante su alcaldía. ¿Pero qué dijeron los candidatos presidenciales al respecto de este anuncio? Nada. El único que emitió un comunicado contundente al respecto fue Federico Gutiérrez de Equipo por Colombia. De resto, en la coalición de la Esperanza, en donde ya les mostré que tienen intereses, no dijeron nada. Y por los lados del pacto histórico, menos, si Petro es el que más los apoya. Así habló Federico Gutiérrez. Es increíble que el Comité del Paro, al mismo tiempo que adhiere y piden dentro de sus sindicatos apoyar al pacto histórico y a la coalición de la Esperanza, al mismo tiempo convocan a paro nacional, convocan de nuevo a las calles, a las marchas, el 3 de marzo, justo 10 días antes de elecciones de Congreso y de consultas presidenciales. Eso es oportunismo político. El país hoy no necesita parar, el país lo que necesita es avanzar. La protesta pacífica hay que garantizarla y yo la voy a garantizar como presidente. Pero me parece un oportunismo político. Eso es combinar de todo en una época electoral. Y la pregunta es, con los precedentes y con lo que tenemos de la violencia, de los bloqueos, ¿será que se vuelven a repetir? Eso es lo que no se puede permitir. Una cosa es la protesta social pacífica y otra cosa muy diferente es la violencia y los bloqueos. Espero que esta vez sí rechacen la violencia de manera contundente y clara. La politiquería, el engaño, las falsas noticias y promesas se volvieron las herramientas de campaña de la extrema izquierda y utilizan varios frentes para desestabilizar al país: la violencia, las tomas de territorios, los estallidos sociales y un sinnúmero de formas de lucha que por lo único que luchan es por llegar al poder y quedarse ahí, como en Cuba, Venezuela, Nicaragua, Argentina, Bolivia. ¿Cómo será de absurda esa convocatoria de paro que hasta el Sancho Panza de Petro, el guionista de narconovelas Gustavo Bolívar, en su cuenta de Twitter dijo que, aunque las demandas son justas y respetamos la autonomía de sindicatos y organizaciones sociales, me parece un error convocar un paro nacional el 3 de marzo a 10 días de las elecciones. He apoyado todos los paros y salgo a las calles casi siempre, pero el gobierno puede aprovecharlo. ¿Qué dice que el gobierno puede aprovecharlo, senador Bolívar? Usted que financió a los pelados del corazón de Claudia López, su nueva aliada, ¿viene ahora a echarnos cuentos? Pero ¿sabe qué, senador Bolívar? Usted tiene razón. Eso a los votantes, a las mayorías silenciosas, que observan, toman nota y juzgan, no les gusta ni 5. Pero lo que sí es cierto es que todos estamos a la expectativa de qué van a mandar a decir el 13 de marzo los colombianos con su voto.